Muy buenos días. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Una vez más te saluda tu amigo y hermano en la fe, Miguel Ángel Menéndez Ortiz, en esta predicación virtual de la Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza de Puerto Escondido, Oaxaca, México, correspondiente al domingo 12 de julio del año 2020. Antes de empezar nuestro estudio bíblico, te invito a que me acompañes a orar al Padre, pidiéndole sabiduría y entendimiento para comprender mejor su palabra, retenerla y ponerla por obra. Oremos pues. Señor, venimos ante ti este día con hambre y sed de tu palabra. Háblanos en esta mañana y guíanos a toda verdad. Padre, que no sea yo en mi entendimiento humano dando este mensaje, sino que seas tú. Todo lo que sé, todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. Úsame como instrumento útil en tus manos y bendice a la persona que está escuchando hoy esta predicación. Dirige sus pensamientos, abre su entendimiento y prepara su corazón para recibir esta bendita palabra. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La Iglesia moderna de Jesucristo se enfrenta a un riesgo muy grande. Hace 2 semanas, en la predicación anterior que compartí contigo, hablaba yo de los falsos maestros que, encubiertamente a veces, pero también de manera descarada, van introduciendo doctrinas y enseñanzas incorrectas que los cristianos inconstantes y que no escudriñan la palabra de Dios, acaban creyendo y repitiendo a otras personas. Una de estas enseñanzas, y que más daño puede causar en la vida del cristiano recién convertido, es la doctrina de los decretos, la cual, aunque aparentemente pareciera tener un sustento bíblico, en realidad no lo tiene. Por el contrario, es una herejía, esto es, una enseñanza directamente en contra de lo que señala Dios en su bendita palabra. Es cierto que Dios nos enseña que aquello que declaremos con nuestros labios será verdad, pero, como te explicaba en la predicación pasada, no es lo mismo tomar un pasaje o versículo bíblico fuera de contexto para tratar de justificar una doctrina equivocada, como es este caso de aquellos pastores o supuestos apóstoles, quienes les enseñan a los cristianos que ellos, en sus labios, tienen todo el poder y la autoridad para decretar cualquier cosa y que Dios tiene la obligación de obedecer. Si te das cuenta, aquí es donde se descubre la herejía dentro de esta enseñanza, y es algo muy arraigado dentro de la iglesia el pensar que nosotros, simples mortales, podemos de alguna manera obligar a Dios a cambiar sus planes, o mejor dicho, ordenarle a que actúe tal y como nosotros queremos. Básicamente, lo que se está enseñando en esta doctrina es que Dios es como un genio de la lámpara de los cuentos de hadas, un personaje pasivo que simplemente está esperando la orden de su amo para cumplir cualquier deseo que éste tenga. Desde luego, un cristiano espiritualmente maduro sabe que Dios no es un personaje pasivo, ni es una fuerza mística dependiente de nosotros. Por el contrario, sabemos y entendemos que Dios es soberano, que lo que Él quiere hacer, lo hace sin siquiera consultarlo con el ser humano. Dios nos involucra en sus planes y proyectos porque nos ama, pero no debemos confundir ese amor y pensar que somos nosotros los que controlamos las cosas. Imagina por un momento esta escena. Un padre amoroso pone en sus piernas a su hijo pequeño mientras él va manejando el vehículo. El niño va muy feliz y emocionado detrás del volante, pensando que él es el que está manejando, pero, en realidad, su papá en todo momento ha tenido y tiene el control para evitar cualquier accidente. Esa es la forma en que Dios actúa. Nosotros solamente somos partícipes de sus planes, pero Dios siempre será Dios. Hará su voluntad en todo momento y cuando Él decide hacer algo, lo hará. Es cierto que, como dice la Biblia en diferentes momentos, Dios escucha el clamor sincero de sus hijos y servidores y puede cambiar de parecer. Pero esto tiene que ver más con el hecho de que Dios ve más allá de lo que nosotros, con nuestros sentidos naturales, podemos ver, y que se da cuenta de que, a futuro, hacer tal o cual cosa tendrá diferentes repercusiones. Empecemos ahora nuestro estudio bíblico, abriendo la Escritura en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y la bendita palabra de nuestro Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí Dios estaba hablándoles directamente a los sacerdotes del pueblo de Israel. No le estaba hablando a cualquier persona, sino a quienes se supone comprenden correctamente quién es Dios, pero dejando en evidencia que ni siquiera ellos ponían el nombre de Dios en el lugar que corresponde. Porque el Señor decía, en otras palabras, que si le decimos que es nuestro Padre, debemos obedecerle como hijos. Y si es nuestro Señor, entonces debemos sujetarnos a su voluntad y ajustarnos a ella, no buscando que sea Dios quien se ajuste a nuestra voluntad. Como te decía al principio, muchos cristianos de diferentes denominaciones han recibido una doctrina equivocada, pues sus líderes y pastores les han enseñado que, de alguna forma, nosotros como seres humanos podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos, pero en realidad no es así. Es cierto que, como seres humanos, quisiéramos poder hacer algo así, convencer o negociar con Dios para que apruebe nuestra voluntad y la ejecute. Pero debemos entender que si Dios no lo hace así, es precisamente porque nos ama y porque Él ve a futuro y se da cuenta de que las consecuencias de seguir por ese camino son terribles. Hay 4 palabras muy sencillas, pero que, al mismo tiempo, son las más difíciles de pronunciar para muchos cristianos. Señor, haz tu voluntad. Vamos a leer uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, la oración más famosa y usada en todas las iglesias cristianas, independientemente de su denominación, pues se usa tanto en la iglesia católica, pentecostés, evangélica, bautista, anglicana, ortodoxa, etc. Me refiero desde luego al Padre Nuestro. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 2, y leamos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como seres humanos estamos constantemente tentados a querer hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios. De hecho, esa fue la estrategia que usó Satanás en el jardín del Edén para hacer caer a Adán y Eva, haciéndoles creer que su voluntad era igual o inclusive más importante que la de Dios. Hace un momento te comentaba yo lo difícil que es decirle sinceramente a Dios que queremos que Él haga su voluntad y que, además, vamos a aceptar con alegría y gozo lo que Él determine para nosotros. Muchas veces lo decimos, pero no lo sentimos en nuestro corazón. Mucho menos nos gusta pasar el proceso que Dios determina que debemos pasar. Nos quejamos, inclusive llega un momento en que pensamos en rendirnos y volver al mundo. Por eso te decía yo que esta doctrina de los decretos es muy peligrosa, sobre todo para los cristianos recién convertidos o para aquellos débiles en la fe. Pues es muy fácil que la persona se desanime cuando vea que sus oraciones, o mejor dicho, exigencias, no son atendidas por Dios. Dios no miente. Para algunos puede parecer que se contradice. Por ejemplo, en los evangelios vemos constantemente a Jesús enseñándoles a sus discípulos estas palabras. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y luego vemos pasajes como este que te quiero compartir en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 3, que dice así: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué debemos creer? La verdad, parece muy confusa la palabra de Dios, si lo vemos desde el punto de vista de que la oración es una herramienta para hacer que Dios responda a nuestras peticiones. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a ver la oración como un diálogo abierto entre Dios y nosotros, podemos reconciliar entonces estas dos enseñanzas aparentemente contrarias. Pues la oración no es un diálogo unidireccional en donde nosotros le ordenamos a Dios y Él nos tiene que responder, sino que es una charla entre amigos.
Imagina la oración como una plática con uno de tus padres, hermanos mayores o alguna otra persona más sabia o inteligente que tú, en donde tú presentas una idea o deseo que tienes en tu mente y, al mismo tiempo, recibes la retroalimentación de tu interlocutor, quien te puede decir si tu idea es buena o mala, si necesitas agregarle algo más o, inclusive, cambiarla completamente. Ese es el significado del pasaje que leímos en el libro de Santiago. Dios muchas veces decide no escuchar nuestra oración porque lo que pedimos no es para bien, sino para nuestro mal. Vamos a confirmar esto abriendo nuestra Biblia en el libro de los Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando comenzó esta pandemia de la COVID-19, hubo muchos cristianos quienes oraron a Dios decretando que esta plaga no tocaría su país, estado o ciudad. Pero ahora que este virus ha llegado hasta donde viven, se sienten desanimados y hasta traicionados por Dios, porque creen que Él les ha fallado. De hecho, muchos cristianos parecen tener la idea equivocada de que caminar con el Señor significa llevar una vida libre de problemas. La realidad es que la vida del cristiano está llena de problemas y dificultades. Por eso mismo es que seguir a Jesús no es algo que cualquiera pueda hacer, sino que solamente los valientes arrebatarán el reino. Debemos entender que Dios no nos va a quitar los problemas, pero sí nos va a ayudar cuando los estemos pasando. En los evangelios se nos cuenta que, en una ocasión, Jesús se acercó a Pedro y le dijo que Satanás había pedido la oportunidad de zarandearlo como al trigo. Por un momento me imagino a Pedro pensando que Jesús le iba a decir que él no iba a permitir eso. Sin embargo, lo que le dijo el Señor fue más bien que él estaría orando a Dios para que no le faltara la fe a Pedro en medio de esta prueba. Es cierto que, en ocasiones, Dios nos va a librar de algún problema o dificultad, porque también sabemos, según su misma palabra, que Él no nos da nada más de lo que podamos soportar. Pero, de la misma forma en que un deportista solamente puede ir mejorando, enfrentándose a la resistencia, así también nosotros, si verdaderamente queremos crecer espiritualmente, tendremos que enfrentarnos a situaciones difíciles para poder ejercitar nuestra fe. Recordemos la historia de Job, el ejemplo más conocido de paciencia en toda la Biblia. Aunque Job lo había perdido aparentemente todo, lo cierto es que le quedaba una cosa, y que era la más valiosa de todas: la fe en Dios. Por esa fe, Job pudo resistir todo lo que le tocó vivir, y, al final de la prueba, Dios le dio la mayor recompensa de todas. Y no me refiero a sus bienes materiales, sino al hecho de que este varón pudo conocer directamente y en persona al mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero en el momento de su mayor angustia, Job, en lugar de encontrar consuelo con su esposa o con sus amigos, solamente encontraba burlas, murmuraciones y crueldad. Pero él sabía muy bien en quién estaba confiando, y por eso dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Aunque, obviamente, con Dios no hay un mal, pues como dice el libro de Romanos, para nosotros, los hijos de Dios, todas las cosas nos son para bien. Para terminar, te quiero compartir estas palabras del Señor Jesucristo para que las tengas presentes en medio de cualquier dificultad que se presente en tu vida. Para ello, te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33. Yo te voy a compartir lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Tú no necesitas decretar nada. De hecho, recuerda que en el libro de Daniel se nos dice que, antes de que abramos nuestros labios, Dios ya sabe lo que vamos a pedir, y sobre todo, aquello que necesitamos. Existe una canción secular en inglés que, traducida al español, dice en una de sus estrofas: no siempre podrás conseguir lo que deseas, pero si lo intentas, a veces obtendrás lo que necesitas. Con Dios no va a ser solamente a veces, sino siempre. Él nunca permitirá que nada malo venga a tu vida, a menos que tenga una razón, y si lo permite, es porque junto con el problema, Dios te va a enviar la solución. Solamente aprende a confiar y esperar en Él.
Entiende que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y que sus caminos no son como nuestros caminos. Deja de pensar que tú puedes ordenarle al Señor. Aprende más bien a confiar, no ciegamente, porque la fe no viene de ahí. La fe está arraigada en el pasado. Es la confianza y seguridad que vienen después de experimentar en nuestra propia vida el amor, fidelidad y bondad de Dios para con nosotros y nuestros seres queridos. Confía en Dios y Él hará. Para terminar, te invito una vez más a orar al Padre, pidiéndole perdón si alguna vez hemos pensado u orado para que Él haga nuestra voluntad y no nosotros hacer la suya, y pedirle que nos enseñe a confiar y esperar en Él. Oremos pues. Padre eterno, perdónanos cuando se nos olvida que debemos confiar y esperar en tu perfecta voluntad. Danos la paciencia de Job. Fortalécenos como lo hiciste con Pedro, y recuérdanos en el momento de la aflicción que tú has vencido al mundo, para que en ti tengamos paz. Te pedimos, mi Señor, por todas aquellas personas enfermas, ya sea de este virus o de cualquier otra enfermedad, fortalécelas y ayúdalas. A aquellos que han perdido a un familiar o ser querido, o que en este momento están preocupados porque no saben qué va a pasar con su familia, consuélalos y anímalos. Te lo suplicamos, Papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta ha sido la última predicación virtual por ahora que estaremos haciendo, pues a partir de la próxima semana, la Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza volverá con los cultos presenciales. Por tanto, si vives en la ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca, y quieres acompañarnos, te esperamos este domingo 19 de julio, a partir de las 11 de la mañana, horario de verano, en nuestro domicilio, ubicado en Carretera Costera del Pacífico, kilómetro 143.8, en la colonia Los Tamarindos. Pero, a través de nuestro canal de YouTube, estaré en contacto contigo, compartiendo nuevo contenido para edificar tu vida espiritual. Puedes suscribirte directamente en nuestro canal, o bien seguirnos en nuestra página oficial de Facebook. En cualquiera de estas dos plataformas, búscanos como Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza. No te olvides de compartir este mensaje con tus amigos y familiares a través de las redes sociales y del WhatsApp. Si necesitas una oración o deseas presentarle alguna petición especial a Dios y quieres que te apoyemos, o si buscas un consejo o alguna palabra de ánimo o consuelo conforme a la Biblia, puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 954-102-3110 y 954-120-5672, ya sea por llamada telefónica o mandándonos un mensaje vía WhatsApp. Que el Señor te bendiga grandemente hoy y todos los días de tu vida.